Ahí va. Gracias. Bueno, vamos a repasar un chiquitín entonces digamos, el fundamento de la forma en que las enzimas aceleran las velocidades de reacción. Recordemos que el sustrato para convertirse en producto tenía que alcanzar un estado de mayor energía libre, que se conoce como estado de transición, a partir del cual luego es convertido en producto. Entonces, en ese estado de transición, que dijimos que es un momento molecular, no es un intermediario de reacción, en ese estado la enzima y el sustrato establecen la mayor cantidad de interacciones, todas las posibles, y son esas interacciones las que van a generar a su vez una energía de binding o de unión, que es la que contrarresta esa energía de activación, esa cima de la colina que tiene que alcanzar. Entonces esta energía de binding es la que hace disminuir esa energía de activación y es lo que en definitiva termina aumentando la velocidad de la reacción. Siempre recordemos que el estado de equilibrio no se ve modificado por las enzimas. Y que, bueno, las interacciones entre la enzima y el sustrato son máximas en el momento del estado de transición. Recordemos también las características de los sitios activos o centros activos, que son una porción pequeña de la enzima, en la cual suelen ser hoyos o hendiduras con un ambiente no polar, en la cual el sustrato ingresa y va a interaccionar con determinados aminoácidos que especialmente están en el centro activo, son los llamados aminoácidos catalíticos, y que esa unión que el sustrato tiene en el sitio activo es estereoespecífica, ¿sí? Es importante la forma, eh, la distribución en el espacio que tiene ese sustrato en el sitio activo. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es un ejemplo de cómo funciona el sitio activo, ¿sí? Basándonos en esta enzima que es una proteína quinasa A. Una quinasa es una enzima que fosforila, es decir, transfiere un grupo fosfato desde una molécula, como puede ser el ATP, adenosina trifosfato, a una proteína, a un residuo de alguna proteína, que puede ser una serina, una treonina, una tirosina. ¿Sí? Esos son los aminoácidos factibles de ser fosforilados, ¿no? Que son los que tienen grupos oxidrilos en sus cadenas laterales. Bien, entonces esta proteína tiene su sitio activo ubicado allá por el residuo 240. Allí se encuentra la subunidad catalítica y lo que se llama como el core de quinasa, ¿no? Como el corazón donde va a ocurrir la reacción. Y es en ese sitio activo en el que se unen sus sustratos, que son el ATP, que va a ser la molécula a partir del cual se va a transferir el grupo fosfato, y el péptido que se va a fosforilar. Entonces, bueno, como les decía, ocurre la transferencia del grupo fosfato desde del nucleótido, ¿no? Desde el ATP a algunos de esos aminoácidos factibles de recibir el grupo fosfato. La quinasa esta enzima tiene dos dominios, un dominio mayor y un dominio menor, que acá están representados. Y en el medio de ambos se encuentra una hendidura donde se aloja el sitio activo. Entonces, este sitio activo involucra a los dos dominios.
Esta estructura del sitio activo es complementaria del nucleótido, ¿sí? Del ATP. El anillo de ATP se ubica en la base de la hendidura entre el dominio mayor y el dominio menor. Y en esa zona hay una estructura, una secuencia muy conservada, que contiene muchas glicinas y que se llama justamente tapa de glicina. Esta, esta estructura genera justamente una especie de tapa que se cierra sobre el anillo de la adenina y lo mantiene en esa posición, ¿sí? Es como que fija a uno de los sustratos en el sitio activo. También hay otros aminoácidos en ese sitio activo que van a estabilizar por interacciones electrostáticas al grupo fosfato, que el grupo fosfato saben que es un grupo altamente con carga negativa. Bien, el péptido, o sea, el otro sustrato, ¿sí? Esta enzima tiene dos sustratos, el ATP y el péptido, ¿no? Porque cataliza justamente una reacción de transferencia de un grupo funcional. El otro sustrato, que es el péptido, debe tener una secuencia consenso, ¿sí? Que es esta. O sea, arginina, arginina, cualquier aminoácido, serina, y un aminoácido hidrofóbico. Entonces, la parte que contiene serina, ¿sí? Que va a ser, en este caso, el aminoácido A-fosforilar, se ubica en la ranura superficial del dominio grande. En ese dominio hay unos glutamatos que van a interaccionar a través de uniones electrostáticas con estas argininas que se encuentran en el péptido, ¿sí? Entonces eso son los otros aminoácidos que les comentaba que intervienen en el sitio activo, ¿sí? Entonces, por un lado, la tapa de glicina mantiene a uno de los sustratos en posición. Y por otro lado, el péptido, con su secuencia blanco o target, se aloja en la hendidura. Las argininas que tienen que estar presentes van a interaccionar con glutamatos por interacciones electrostáticas, alojando y estabilizando al péptido en el sitio activo. Y bueno, la serina entonces es el aminoácido que se va a fosforilar. Bien, este core catalítico, ¿sí? Tiene dos conformaciones, abierta y cerrada. Cuando está abierto, ¿sí? Acá abajo está ejemplificado en un dibujo cómo ocurre. Tenemos un dominio, el dominio menor, el dominio mayor, la tapa de glicina y entre los dos dominios el sitio activo. Cuando la enzima tiene la conformación, o este core catalítico tiene la conformación abierta, los sustratos pueden ingresar al sitio activo. Cuando el sustrato se aloja en el sitio activo, se induce un cambio conformacional y se pasa a la conformación cerrada. Entonces esta tapa de glicina baja, acerca el péptido al ATP, lo suficiente como para que se pueda realizar la transferencia del grupo fosfato. Una vez, está digamos, la posición cerrada. Una vez que ocurre la catálisis, o sea, la transferencia del grupo fosfato a la serina, la generación del producto genera nuevamente un cambio conformacional, hace que los dominios se separen, se pase al estado abierto y se liberan los productos de la reacción, que son el péptido fosforilado
y ADP. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, un ejemplo de cómo funciona el sitio activo, cómo el plegamiento correcto de la enzima es indispensable para que en el sitio activo no solo tenga la forma correcta, sino que estén los aminoácidos necesarios para interaccionar con el sustrato. ¿Sí? Ya vimos que en este caso necesitamos la etapa de glicina y necesitamos unos glutamatos que interaccionen con la arginina del sustrato para establecer todas esas interacciones que son necesarias. Acá tenemos representado en las fórmulas. Este es el ATP, es un nucleótido, de los que, bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, acá tenemos la serina o la trionina, dependiendo cuál sea el péptido blanco, con su grupo oxidrilo, que va a recibir el grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, cuando todas estas interacciones máximas se establecen con los sustratos, se alcanza el estado de transición, el grupo fosfato se transfiere y se generan los productos. ¿Sí? En este momento, en el primero, en el estado inicial, estamos en la conformación cerrada, cuando esa etapa de glicina baja asegura al ATP, el péptido target interacciona con algunos aminoácidos en el sitio catalítico, se alcanza el estado de transición y se obtienen los productos. Y en este momento, entonces, se vuelve a la conformación abierta, los productos se liberan y, digamos, esto vuelve a iniciarse. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo, cómo funciona a nivel molecular esto? ¿Es un ciclo constante? ¿Todo el tiempo pasa eso? Mientras haya sustrato, Ah, sí. ¿Sí? O mientras la enzima esté activa, ¿sí? Porque puede pasar que, no sé, por algún motivo esta enzima sea regulada y en algún momento deje de estar activa, ¿sí? Pero mientras esté activa y con sustrato, esto va a pasar. listo, gracias. No, de nada. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Sí, esto es nada más que nada para que, bueno, todo eso que parece un cuento de hadas cuando hablamos del sitio activo y el estado de transición, qué sé yo, bueno, vean que en realidad existe y está perfectamente descrito para muchas enzimas y sustratos. Bueno, muy bien. La cinética enzimática, para muchas enzimas, siguen el modelo conocido como de Michaelis-Menten. No ocurre en todas, pero para muchas la cinética de generación de producto a partir de sustrato tiene esta pinta, digamos. La reacción enzimática la podemos escribir con esta fórmula, la enzima que se combina con el sustrato para dar un complejo, un intermediario enzima-sustrato, que luego puede o bien dar la enzima libre con el producto, o bien este complejo enzima-sustrato puede disociarse sin generar productos, ¿no? O sea, esta reacción puede ir con una constante K1 hacia la formación del complejo y con una K-1 a la disociación del complejo. Y a su vez el complejo enzima-sustrato puede ir hacia la formación de enzima más producto o a la inversa. En realidad, esta constante K-2 se desprecia porque no es, es totalmente despreciable la cantidad de enzima que se combina con producto para volver para atrás, digamos. ¿Sí? Entonces, estas van a ver que en la mayoría de las, de las ecuaciones que vean en los libros y demás, se desprecia. Bueno, en función entonces de
de esta forma de escribir la reacción enzimática, se describe una constante que se denomina Km, porque es la constante de este modelo, que es justamente una combinación de las constantes de cada paso. En el modelo de Michaelis-Menten, ¿sí? En todo momento, la cantidad de enzima total es igual a la cantidad de enzima libre, ¿sí? Que sería en este paso y en este, más la cantidad de enzima que está combinada con el sustrato. Entonces, si analizamos la velocidad de reacción de una enzima combinada con su sustrato en función de cantidades crecientes de sustrato, lo que vamos a observar es que al comienzo la velocidad aumenta rápidamente, ¿sí? O sea que, bueno, a medida que yo a concentraciones fijas de enzima, ¿no? Concentración constante de enzima, una cantidad constante de enzima, voy agregando sustrato, bueno, la velocidad aumenta, la velocidad de reacción. Pero a medida que vamos incrementando la concentración de sustrato, esa velocidad empieza a crecer más lentamente y llega un momento en el que la velocidad no crece más, ¿sí? Ese momento es la saturación, en el cual la velocidad es constante y cualquier cambio en la concentración de sustrato no tiene ningún impacto sobre el valor de la velocidad. Y la velocidad que corresponde a este estado se denomina velocidad máxima, ¿sí? O sea que en este momento no hay incremento en la velocidad. No quiere decir que la velocidad es nula, ¿sí? Tenemos la máxima velocidad. Lo que sucede es que esa velocidad no sigue aumentando. Y no sigue aumentando porque a medida que vamos agregando cada vez más sustrato, ese sustrato se va combinando con la enzima y va ocupando los sitios activos. Entonces, al principio todos los sitios activos están disponibles, por lo tanto, la velocidad aumenta rápidamente. Pero, si seguimos aumentando la cantidad de sustrato, cada vez hay más sitios activos ocupados y por ende menos sitios activos libres. Y eso genera que la velocidad cada vez crezca más lentamente hasta que la velocidad se mantiene constante. En el momento que la velocidad se mantiene constante, que es la velocidad máxima, es indicativo de que todos los sitios activos de la enzima están ocupados. Por lo tanto, la enzima está trabajando a su máxima capacidad. Está siempre con un sustrato. Es la velocidad máxima. Bien, ¿cómo medimos la velocidad de una reacción enzimática? Siempre se mide de manera similar a como se mide una velocidad en física, cuando uno hace las cuestiones de cinemática, ¿sí? Solo que acá esa velocidad está expresada como cambio en la concentración del producto, en función del tiempo, ¿sí? En vez de ser distancia recorrida o lo que sea, en función del tiempo, acá es cambio en la concentración de producto, ¿sí? Paso de tener muy poco producto a tener mucho, por ejemplo, por unidad de tiempo, y eso es una medida de la velocidad. También podemos medir la disminución del sustrato, ¿sí? Pero en general la vamos a expresar como incremento en la concentración de producto por unidad de tiempo. Y hay distintas formas de expresarla. Las unidades internacionales miden en micromol de producto generado o micromol de sustrato consumido por minuto, ¿sí? O sea que cuando la velocidad no dice qué unidades, vamos a asumir que son unidades internacionales, micromol de producto por minuto. Y si no, digamos, el problema o la cuestión dirá en qué unidades está medido. Bien,
Este modelo de Michaelis-Menten asume el estado estacionario de la cinética. Eso significa que luego de un incremento inicial, lo que se conoce como un estado preestacionario, las concentraciones de los intermediarios permanecen constantes. Es decir, que el complejo enzima-sustrato se genera a la misma velocidad que se degrada, que se disocia, no se degrada, que se disocia. Y esto, bueno, es una de las asunciones que tiene este modelo. Yo les dejé en el campus un pequeño video explicando cómo se llega, cómo se deriva la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Esa ecuación de Michaelis-Menten es la que representa la cinética enzimática, ¿no? Que tiene esta curva hiperbólica y que, bueno, está representado por esta ecuación que, si recuerdan, no es más que la ecuación de una hipérbola, en la cual la velocidad es la variable dependiente y la concentración de sustrato es la variable independiente. Entonces, para cualquier concentración de sustrato vamos a poder calcular la velocidad como la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido la concentración de sustrato más el Km. ¿Sí? Y esta constante Km, que como vimos en la anterior es una combinación de las constantes de cada paso, en realidad nos va a representar la fracción de sitios activos ocupados. La mitad, ¿sí?, representa la concentración de sustrato a la cual la mitad de los sitios activos están ocupados. Cuando estamos en B máxima, todos los sitios activos de la enzima están ocupados, y cuando estamos en la mitad de la velocidad máxima, es decir, que la mitad de los sitios activos están ocupados con el sustrato, ahí obtenemos el valor de Km. Entonces, esta ecuación, ¿sí?, nos explica esta curva característica de la cinética enzimática. Cuando estamos a bajas concentraciones de sustrato, ¿sí?, bajas y además mucho más chicas que Km, ¿sí? Mucho más chicas significa 2 órdenes de magnitud menos, al menos. Entonces, en ese caso, digamos, este término del denominador se puede despreciar frente al valor de Km, ¿sí? Entonces, en ese momento, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato, ¿sí?, que es el momento inicial en el que tenemos una recta, ¿sí? De hecho, si que es como queda acá, ¿no? Si este término lo despreciamos, la velocidad me queda como un valor constante, porque B máxima sobre Km es un valor constante, por la concentración de sustrato. O sea, esta es la ecuación de una recta que pasa por cero, ¿sí? Bien, eso es lo que ocurre a bajas concentraciones de sustrato, ¿no? Muy bajitas y mucho más chicas que Km. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? A concentraciones muy altas de sustrato y mucho mayores que Km, de vuelta, 2 órdenes de magnitud. En ese momento, entonces, al revés, lo que podemos despreciar de este término es el valor de Km, ¿sí? Cuando despreciamos el valor de Km, la concentración de sustrato la podemos simplificar de la fórmula, y por lo tanto, la velocidad es la velocidad máxima. Y esto es justamente lo que representa el hecho de tener una alta concentración de sustrato a la cual todos los sitios activos de la enzima están ocupados, y por lo tanto se alcanza la saturación y la velocidad que representa ese estado es la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Se entiende este razonamiento? Sí. Bien.
Si analizamos ahora los cambios de concentraciones de los participantes de la reacción, o sea, enzima, sustrato, complejo enzima, sustrato y producto, en función del tiempo, vamos a obtener esto. Como les dije al inicio, hay un estado preestacionario en el cual hay poca cantidad de sustrato y se empiezan a formar los complejos enzima sustrato. Pero luego se alcanza el estado estacionario. Y en ese estado estacionario, las concentraciones de los intermediarios, en este caso el complejo enzima sustrato, permanece constante. ¿Sí? Entonces, miremos la concentración del complejo enzima sustrato. En el estado preestacionario se empiezan a formar y luego la concentración se mantiene constante. Eso significa que su velocidad de formación es la misma que su velocidad de disociación. Por eso el cambio de concentración, o sea, esta derivada nos da 0. ¿Qué pasa con el sustrato? Bueno, nosotros vamos a partir de una cantidad inicial de sustrato y a medida que pasa el tiempo, el sustrato se va consumiendo, ¿sí? Mientras que el producto se va incrementando porque se va generando. Y luego la concentración de enzima libre, inicialmente tiene un valor, porque toda la enzima está libre al comienzo de la reacción, y a medida que se van formando los complejos enzima-sustrato, la cantidad de enzima libre empieza a disminuir hasta llegar a un momento en que también permanece constante, ¿sí? Porque recordemos que en todo momento la cantidad de enzima total es enzima libre más enzima sustrato. ¿Sí? Luego, si la concentración de enzima sustrato permanece constante en el estado estacionario, bueno, la concentración de enzima libre también, porque este valor de enzima total es fijo. Se pone una cantidad de enzima al comienzo de la reacción y esa es la que hay. Por eso, si la concentración del intermediario permanece constante, bueno, también va a llegar a un valor constante la concentración de enzima. ¿Sí? Entonces, a no confundir los dos tipos de gráficos, ¿sí? Uno es velocidad en función de concentración de sustrato y otro es generación o cambio de las concentraciones de producto, sustrato o enzima en función del tiempo. ¿Sí? Estamos analizando dos cosas distintas. En el equilibrio, bueno, llegamos a esto, ¿no? A una cierta cantidad de producto, una cierta cantidad de sustrato. Como dijimos, las proporciones de producto y sustrato en el equilibrio no son modificadas por la enzima. Bien, el km y la velocidad máxima son los parámetros cinéticos que van a caracterizar a las enzimas. Y son propios de cada combinación de enzima-sustrato. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir, perdón, el KM? Y la velocidad máxima son los dos parámetros que caracterizan, ¿sí? Son los parámetros cinéticos. Cuando hablamos calcular los parámetros cinéticos es Km y V máxima. Y esos parámetros son propios de una enzima con un sustrato y en determinadas condiciones de reacción. Bueno, acá tenemos ejemplos de los valores de Km de algunas enzimas. ¿Sí? ¿Qué me representa un Km alto y qué me representa un Km bajo? ¿Qué les parece? Miremos este gráfico.
si el valor de Km es bajo, significa que en relación a la velocidad máxima. Que todavía como que no se alcanzó, que es, digamos, como que el curso de la reacción recién está comenzando, me parece, ¿no? Sí, más que nada es que, digamos, si el Km tiene un valor bajo, ¿sí? Y el Km me representa la concentración del sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima sobre 2, entonces significa que necesito menos cantidad de sustrato para alcanzar la saturación. ¿Sí? Comparemos un Km, supónganse este que está acá y un Km que tenga por acá. Otra enzima u otra condición que tengamos el Km acá. Entonces, en este primer caso, ¿sí? Se necesita menos cantidad de sustrato para alcanzar la saturación que en el segundo. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, esa relación tiene el Km. Por eso muchas veces se lo relaciona con la afinidad de una enzima por el sustrato. Porque dice, bueno, si necesito menos cantidad de sustrato para alcanzar la saturación y la velocidad máxima, entonces como que podría ser más afín. ¿Sí? Después vamos a ver que no es necesariamente así. Que hay otro parámetro que se usa un poquito mejor. Bueno, entonces acá vemos, bueno, una variedad, ¿no? de Km dependiendo la enzima. Otra cosa importante, fíjense, que en lo que decía, el Km es un parámetro específico que caracteriza a la enzima y su sustrato. ¿Sí? Fíjense que una misma enzima con distintos sustratos tiene distintos valores de Km. O sea que el Km es un parámetro de la reacción, de la combinación enzima-sustrato. ¿Sí? Si esa combinación cambia porque tengo otro sustrato, bueno, el valor de Km no necesariamente es el mismo. ¿Está? Bien. Una forma cómoda que se utiliza para calcular los parámetros cinéticos y que en los problemas lo vamos a usar bastante, es la representación doble recíproca, o conocida como ecuación de Lineweaver-Borg. Esto consiste en convertir la hipérbola que habíamos visto en las diapositivas anteriores en una recta. Es un artilugio matemático nada más. Lo que se hace es, a la ecuación de la hipérbola se hacen las inversas. ¿Sí? Entonces, en vez de tener B0, tengo 1 sobre B0, y en vez de tener la ecuación de Michaelis-Menten, tengo la inversa, 1 sobre eso, reordenado. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esa conversión, pasamos de tener la ecuación de una hipérbola a tener la ecuación de una recta. ¿Sí? Fíjense que Km sobre B máxima es una constante. 1 sobre sustrato es la variable dependiente. La variable independiente, perdón. Y 1 sobre B máxima vuelve a ser otra constante. ¿Sí? Entonces, y B0 es la variable dependiente. Entonces, esto ahora se convierte en la ecuación de una recta. Y entonces, a partir de esa recta, es más sencillo poder calcular los parámetros cinéticos. ¿Sí? Ya sea de manera gráfica o haciendo la cuenta. De manera gráfica, nosotros, perdón, voy a volver acá. Cuando teníamos la hipérbola, ¿sí? Esta ecuación, podíamos calcular B máxima en el punto, ¿sí? Como en la asíntota horizontal, y una vez que calculábamos B máxima teníamos que extrapolar
el valor de B máxima sobre 2 para calcular Km. Ahora, a partir de esta ecuación, podemos calcular. Fíjense, 1 sobre B máxima es la ordenada al origen, ¿sí? Es el valor de B, o sea, el punto en que la recta corta el eje Y. O sea que, a partir, si nosotros acá tenemos la ecuación de la recta, a partir del valor de B, podemos calcular B máxima, haciendo la inversa. Y, habiendo calculado B máxima, podemos calcular el Km, ya sea con el valor de la pendiente, ¿sí? De vuelta, teniendo la ecuación de la recta, tengo el valor de la pendiente, y la pendiente es Km sobre B máxima. Como B máxima también ya la averiguamos, simplemente despejo el valor de Km. O bien, lo despejo del punto en el que la recta corta al eje X, extrapolando, ¿no? Porque esto es un valor negativo que no es compatible, ¿no? Una concentración negativa de sustrato. Pero extrapolando podemos calcular el valor de Km haciendo la inversa negativa de este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, en los problemas vamos a tener distintas situaciones. Vamos a tener una tabla en la que podemos tener la hipérbola, podemos tener la recta de esta representación y, bueno, a partir de acá, como les decía, gráficamente o aplicando la fórmula, podemos despejar el valor de Km y B máxima. Bueno, esto les representa lo mismo que les expliqué recién. Bien, como les comentaba recién, y como vimos en la tabla, Km depende de cada sustrato. Los valores de Km varían entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Recuerden que Km siempre tiene unidades de concentración de sustrato, y si no, recuerden dónde lo medimos en el gráfico de la hipérbola. ¿Sí? Es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima sobre 2. Y, bueno, justamente esto representa la concentración a la cual la mitad de los sitios activos están ocupados. Ya vimos que también es relaciona a las constantes individuales de cada paso. Si la constante 2 es el paso limitante de la velocidad, ¿sí? O sea, el paso del complejo enzima-sustrato a la generación de producto y enzima, entonces la disociación del complejo enzima-sustrato es mayor que la formación de producto. Y en ese caso, si nosotros podemos despreciar este valor de K2, el Km nos queda como K-1 sobre K1. Y eso representa justamente la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Entonces, en esa condición, solo cuando ocurre esto, el Km es una medida de la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Sí? Entonces, un Km alto va a ser indicativo de una unión débil y un Km bajo un indicativo de una unión fuerte. ¿Sí? Bien. Otro parámetro que vamos a utilizar es el número de recambio de una enzima, que se define como el número de moléculas de sustrato que son convertidas en producto por unidad de tiempo, por una molécula de enzima cuando se encuentra saturada. Entonces, el número de recambio lo vamos a expresar de esta manera, como vamos a tener a la enzima totalmente saturada, vamos a estar en condición de B máxima, y la cantidad de enzima va a ser igual a la cantidad de enzima total, porque si
la enzima estamos en condiciones de saturación, toda la cantidad de enzima combinada con o sea, la cantidad de enzima que esté combinada con el sustrato va a ser la enzima total. Entonces, de esta manera podemos calcular este número de recambio que bueno, representa justamente esto, ¿no? El número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo, por enzima, etc. Y la inversa de este número de recambio nos da el tiempo de cada ciclo catalítico. Bueno, entonces esto, como se imaginarán, nos da una idea de cuán rápida es una enzima, ¿no? Bueno, y fíjense nuevamente, hay mucha variedad entre las enzimas, ¿no? Desde pasar a la anhidrasa carbónica, que convierte 600.000 moléculas de sustrato en producto por segundo, por enzima, por molécula enzima, o sea, una enzima rapidísima, a, bueno, esta que es un poco más lenta. Bien, entonces, cuando el paso limitante de la velocidad es ¿no? el K2, se define, se lo denomina Kcat. Kcat es una constante que describe justamente el paso determinante de la velocidad de una reacción enzimática cuando está a saturación. ¿Sí? Si, como dijimos, resulta ser el paso limitante, entonces podemos escribir de esta manera la ecuación anterior. ¿Sí? Y de esa forma, entonces, el Kcat va a ser el número de recambio y la inversa, el tiempo catalítico. ¿Sí? Esto es lo mismo que teníamos acá, solo que reemplazamos el K2 por Kcat. Y a los fines prácticos y de las cuentas, nuevamente, en la saturación, la concentración de enzima sustrato es igual a la concentración total de enzima, porque si estamos en saturación, no tenemos enzima libre. ¿Sí? Bien. Entonces, la medida de el Kcat y el Km, la relación que hay entre ambos, es una constante que se utiliza para medir la eficiencia catalítica. Kcat sobre Km se usa justamente para eso. Y es una constante que permite comparar distintas enzimas. O también comparar la preferencia de una enzima por distintos sustratos. ¿Hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿cuán eficiente? ¿Cuál es el límite de eficiencia que puede tener una enzima? ¿Sí? Sí, considerando todas las condiciones que vimos hasta recién, esa velocidad de catálisis, o sea, esa eficiencia catalítica, está limitada por la velocidad de encuentro entre la enzima y el sustrato. ¿Sí? Y la velocidad de encuentro de la enzima con el sustrato está controlada por la difusión. Es una cuestión de probabilidad. ¿Sí? Como el valor de difusión tiene un rango entre 10 a la 8 y 10 a la 9 sobre segundo sobre molar, entonces el valor máximo que puede tomar esta constante está en este rango. ¿Sí? O sea que la eficiencia, ¿qué significa con esto? Que la eficiencia catalítica no puede ser mayor que la velocidad de encuentro de la enzima con su sustrato debida a la difusión y debida a la probabilidad de encuentro. Eso es lo que representa.
Cuanto, digamos, más cercano estamos de estos valores, más perfecta catalíticamente es una enzima. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De enzimas, lo que llaman enzimas perfectas, ¿no? Justamente fíjense por los valores de esta constante kcat sobre km. Bien, nosotros, bueno, hay reacciones enzimáticas que, como vimos en el primer ejemplo de la quinasa, que utilizan más de un sustrato, ¿sí? Si bien siempre ponemos enzima más sustrato, flechita, enzima sustrato y enzima más producto, en realidad hay muchas reacciones enzimáticas que involucran dos sustratos, ¿sí? Entonces hay algunos modelos de cómo esos sustratos ingresan en la reacción enzimática. Uno de ellos es el modelo ordenado, que significa que todos los sustratos se unen a la enzima antes que se libere el producto. O sea, ingresan todos los sustratos, ocurre la reacción y después se liberan los productos. ¿Sí? El ingreso de los sustratos puede a su vez ser ordenado o al azar, ¿sí? En este modelo de desplazamiento secuencial. Ordenado quiere decir que, bueno, tiene que entrar primero después el otro, necesariamente, y en el que es al azar, bueno, no importa el orden en el que entren, ¿sí? Pero sí, primero tienen que entrar todos los sustratos para que la reacción ocurra, ¿sí? Estos modelos se suelen representar con estos esquemas en el cual el curso de la reacción está dado por una línea y las flechas hacia arriba o hacia abajo indican el ingreso de los sustratos y el egreso de los productos dentro de la, digamos, de la reacción, ¿no? o del el sitio activo de la enzima. Entonces, en por ejemplo, fíjense que cómo está representada el ingreso al azar, ¿no? de los sustratos. Cualquiera de ellos puede ingresar al curso de la reacción. Y del mismo modo, en cualquier orden pueden salir los productos. Y luego, el otro modelo es el desplazamiento doble o ping-pong, en el cual uno o más productos son liberados antes que todos los sustratos se unan. Entonces, eso significa que entra un sustrato, se puede liberar un producto, luego entra otro sustrato y se libera otro producto. Y esto se da porque existe un intermediario enzimático sustituido en el cual la enzima está temporariamente modificada, ¿sí? Que es lo que representa acá. ¿Sí? La enzima queda como un intermediario modificado hasta que se liberan los productos. Bien, como les decía, esta forma de representarlo se llama nomenclatura de Cleland, que es justamente una forma de representar cómo es el ingreso de los sustratos y egreso de los productos en la reacción. Bien, todos estos modelos se pueden representar con los gráficos de dobles recíprocas y tienen rectas características, ¿sí? En el modelo secuencial, ya sea ordenado o random, tenemos rectas que se cortan en un punto, ¿sí? Y ese punto, bueno, es distinto dependiendo del modelo. En cambio, en el modelo de ping-pong, las rectas son paralelas. Siempre en esto se representa la velocidad en función de concentraciones de uno de los sustratos y cada recta
representa una concentración distinta del otro sustrato, ¿sí? Bien, la actividad de todas las enzimas tiene una temperatura y un pH óptimo. Eso significa que hay un rango de temperatura y de pH, que puede ser más angosto, o sea, más estrecho o más amplio, en el cual la actividad enzimática es máxima, ¿sí? Entonces, siempre si uno grafica la actividad enzimática en función del pH o en función de la temperatura, obtiene este tipo de curvas, ¿sí? En el cual, como les decía, hay un rango de pH en el que la actividad es máxima y lo mismo para la temperatura. Y por fuera de esos, digamos, la actividad disminuye y obviamente yéndonos a pHs extremos o temperaturas extremos, directamente ya la actividad desaparece por una cuestión de desnaturalización de la enzima. Bien, ¿preguntas hasta acá? Antes de hacer el recreíto. No, va por mi cuenta no.